Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García de Desarrollos y Proyectos en Internet, comenzamos el breviario de Arcano Informa correspondiente a este 27 de mayo del 2013, en que restan solamente 218 días para finalizar el año. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan desde París que presenta a las 18 horas de París, 11 horas de México, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la actualización anual del Índice para una Vida Mejor, con la participación de Anthony Ghosh, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le compartimos desde la Ciudad de México que argumentó el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, que la desaceleración económica y la incertidumbre global urgen a trabajar en un periodo extraordinario para acelerar las reformas económicas que México necesita, como la reforma financiera favorable a los bancos. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que presentará el martes 28 de mayo el presidente del Partido Acción Nacional, el empresario chihuahuense Gustavo Madero Muñoz, a la Secretaría de Gobernación 17 denuncias de posibles delitos electorales cometidos por priistas en 9 de los 14 estados, con elecciones para el 7 de julio próximo. Y en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos prepararon desde la Ciudad de México que para el diputado del grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el capitalino Héctor Saúl Telles Hernández, es preocupante el nivel de burocracia que hay en la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal para dar trámite a las 6.426 quejas y denuncias ciudadanas de 2012 a 2013 en materia de corrupción, opacidad de movimientos ilícitos al interior de la administración pública local, la tortuga en el gobierno del DF. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan desde la Ciudad de México que adelantó en una entrevista con Televisa el procurador tabasqueño Fernando Valenzuela Pernas que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue citado a comparecer ante un juzgado el próximo 30 de mayo a las 11 horas. ¿En qué calidad asistirá? Pues ni más ni menos que en calidad de indiciado. Sobre este tema, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la Ciudad de México que resultados inmediatos y sustento legal para castigar a exfuncionarios que presuntamente se enriquecieron con recursos públicos en Tabasco exige el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista michoacano José González Morfín. Vamos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que nos comenta desde la capital de la República que instale el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a las 12 horas locales de este 27 de mayo, el Comité Nacional de Productividad en la residencia oficial de Los Pinos. El presidente Peña Nieto escribió en su blog presidencial: el principal activo de nuestro país es su gente. En el mundo entero se sabe que en México se trabaja mucho y hay un gran potencial creativo. No obstante, en muchas ocasiones los trabajadores no ganan lo suficiente por su trabajo. Para que las familias mexicanas puedan tener un ingreso justo, es necesario que la economía crezca de manera sostenida e incluyente, de modo que cada trabajador, profesionista y empresario sean partícipes de los beneficios que se alcancen. Vamos a la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que nos reportan desde la Ciudad de México que reasignó recursos por más de 300 millones de pesos el gobierno de la República a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de la línea 3 del sistema de transporte
transporte colectivo del metro en Monterrey, Nuevo León. Un saludo a la raza regia. En el arcano de Salud es Vida le comentamos desde la Ciudad de México en la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolítico.com, que desarrollan un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México encabezado por Alberto Darzón Israel, que incluye investigadores del Instituto de Biotecnología como a Claudia Treviño, Lourival Pozzani y Alejandro Alargón, y del Instituto de Fisiología Celular como Arturo Hernández Cruz, un anticonceptivo masculino reversible, no hormonal, que no genere efectos secundarios. Los primeros experimentos en ratones han dado buenos resultados. Nuestro compañero Víctor Hugo Roblero Hernández, corresponsal de Arcano Político en Motocintla, nos reporta que distinción internacional a médico chiapaneco que introdujo la primera cámara hiperbárica es el doctor Eddie Quevedo Ramos. Lo designan mejor profesional de la salud del 2013 por la Organización Internacional Médica en la ciudad Punta Cana, República Dominicana. Un orgullo chiapaneco para el mundo. En el arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta que comparece el martes 28 de mayo el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, ante un juez federal de Nueva York que le leerá los cargos de lavado de 70 millones de dólares y ante el que se declarará culpable o inocente. Sobre este asunto, pues ya había sido exonerado por la autoridad guatemalteca. Vámonos a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolítico.com, que nos preparó desde La Habana, Cuba, primer acuerdo del gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en negociaciones de paz. Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella mediante la creación de un fondo de tierras para la paz. Se denomina el acuerdo Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral, en donde el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, comentó: continuaremos con el proceso con prudencia y con responsabilidad, mientras que el jefe negociador oficial Humberto de la Calle, expresidente colombiano, dijo: este acuerdo permite transformar de forma radical la realidad rural de Colombia. Y el gobierno venezolano expresa júbilo por resultados en diálogos de paz en Colombia. Un gran avance después de 6 meses de que se ha llevado esta negociación. Joe Biden inicia su gira en Colombia, nos reporta la emisora amiga estadounidense La Voz de América. Se reúne este lunes el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, durante la visita que realiza a esa nación y a Trinidad, Tobago y Brasil en una gira de 6 días. En el arcano del mundo, nuestro compañero Braulio Moro, periodista especializado en economía de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que representantes chinos y de la Unión Europea se encuentran para abordar uno de los expedientes más espinosos de la relación bilateral: las disputas comerciales entre Pekín y Bruselas, que hacen temer una guerra comercial. Por otro lado, la diplomacia Made in France busca nuevos mercados en América Latina y finalmente Brasil condona 840 millones de dólares de deuda externa a los países africanos. La actualidad económica, gracias don Braulio Moro. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que relatan 2 periodistas del Le Monde vespertino francés los efectos de explosivos químicos utilizados por el régimen sirio de Bashar al-Assad contra los milicianos rebeldes que luchan en los suburbios de Damasco. Pese a insistentes acusaciones de la rebelión y de países occidentales, pues el gobierno de Bashar al-Assad niega sistemáticamente la utilización de estas armas. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos, querido arcano visitante, que fuentes cercanas a Hezbollah, principal movimiento chiita libanés, afirma que sus milicianos controlan 80% de la ciudad siria de Qusair, donde la rebelión desde hace días trata de resistir a la ofensiva del ejército sirio y la milicia libanesa. Entre tanto, en la periferia sur de Beirut,
Beirut, feudo de Hezbollah, 4 personas resultaron heridas al caer 3 cohetes lanzados desde otro barrio de la periferia beirutí. Y pues ya se regionaliza el problema. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan en otro tema que después de casi 48 horas de la agresión de un soldado en un centro comercial de París, poco se sabe del autor de las lesiones que se dio a la fuga. El presidente François Hollande dijo que ninguna hipótesis puede ser descartada. El ministro del Interior habló más directamente del islamismo radical y la Fiscalía Antiterrorista tomó el caso en sus manos. Un ataque a un militar una semana después del atentado contra otro militar británico a plena luz del día y en Londres. Pero ¿qué cree usted? No es lo único en Francia, porque la mesa de redacción de la emisora amiga londinense, la BBC Mundo, nos comenta que informó la policía del sur de Francia que a principios de mayo un oficial fue apuñalada en Grenoble en lo que parece ser un ataque de un extremista islámico. Ya son 2. Y bueno, vamos a la mesa de redacción de Radio Francia Internacional, en donde nos comentan que decenas de miles de personas, hasta 1 millón según los organizadores, protestaron este domingo en el centro de París contra la reciente ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al término de la concentración, alrededor de 300 personas fueron detenidas por hechos de violencia, mientras que una decena resultaron heridas, entre ellas 4 policías y un fotógrafo. ¿Y qué cree usted? Pues en medio de esta gran tensión, celebra este miércoles la primera boda homosexual de Francia en un clima de tensión social. Vincent Austin, de 40 años, y Bruno Boileau, de 30 años, se dirán sí en el Salón de Honor de la Alcaldía de Montpellier, en el sur de Francia, con la presencia de la ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, y de la ministra de la Familia, Dominique Bertinotti. Ojalá y todo salga bien y no se desborde. De la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América, nos comentan que reveló en el marco del Foro Económico Mundial el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, el plan previsto para la reactivación de la economía de Palestina, que movilizaría $4,000 millones en inversiones. Y ante esto, pues la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos dice que puso en marcha el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, un amplio simulacro militar para, dicen, responder posibles ataques, incluso si esas maniobras conllevan armas no convencionales. El simulacro, con miles de cohetes y misiles, contempla ataques desde 3 posibles direcciones: Líbano, Siria y Gaza. Y este lunes, a las 12:30 tiempo local, fue la primera alerta para evaluar la preparación en instituciones públicas y colegios. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta en otro tema. Al conmemorar el 50º aniversario de la creación de la Unión Africana, el secretario general de la ONU destacó la preponderancia que ha cobrado esa organización regional durante la última década como mediadora y protagonista en la resolución de conflictos. Lucille Gimbert, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos recuerda que hace medio siglo la Organización para la Unidad Africana fue fundada por 32 estados africanos con el propósito de fomentar unidad solidaria entre los países y de poner fin al colonialismo en el continente. En otro tema, Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que llama un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos a poner fin a los estigmas que sufren unos 260 millones de personas del sur de Asia, porque son consideradas como intocables por sistema de castas. Las castas deben terminar. En el arcano ecológico, nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que este 25 de mayo tuvo lugar una marcha en diversas partes del mundo para protestar contra la multinacional Monsanto. Reprochan a esta gigante empresa agroalimentaria, que posee el 90% del total de las patentes sobre las semillas a escala mundial, buscar la monopolización de los cultivos para comercializar los alimentos.
En el arcano científico tenemos de la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKR Radio Mundial de Venezuela, la danza de los planetas que inició el 26 de mayo entre Venus y Júpiter, que se unieron al pequeño Mercurio. Y pues este lunes Venus se situará al lado de Júpiter a menos de 1 grado de distancia para luego ascender con Mercurio en el cielo nocturno, mientras Júpiter desciende en dirección al Sol. Bueno, la danza de los planetas, algo hermoso. En el arcano del arte y la cultura le compartimos desde la mesa de redacción de arcanopolitico.com. Rafael Castilleja de arcanopolitico.com en la Ciudad de México. Elaboraron Hugo Reyes Silva y Silvia Larraza, profesores de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, el libro Álgebra, nivel secundaria para estudiantes ciegos y de visión baja, y para profesores que apoyan a estos alumnos. Si los impresos en braille son pocos, en su mayoría novelas y cuentos, los textos matemáticos resultan contados, señalaron los universitarios. Nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que fue coronado el domingo el mexicano Amat Escalante, el joven cineasta mexicano, como mejor director del Festival de Cine de Cannes por su film Heli, que muestra sin tapujos los estragos de la corrupción y el narcotráfico en México. Y bueno, pues ya que estamos en Cannes, nuestra compañera María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que la película del francés Abdellatif Kechiche se alzó el domingo con el máximo galardón del Festival del Cine de Cannes 2013. Por primera vez el festival distingue con la Palma de Oro a una película que trata abiertamente el tema de la homosexualidad, en este caso femenina. Y de la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la Ciudad de México. Levanté el auricular y del otro lado alguien preguntó: ¿te interesa dar clases? Por aquellos días acababa de concluir la carrera en letras inglesas. En realidad no había pasado ni 15 días. Dije que sí, hace 43 años, rememora el profesor emérito Federico Patán de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, se pregunta: hoy en día, ¿quién no se ve confrontado a la urgencia? El tiempo de la urgencia es una característica de nuestra sociedad actual, según el filósofo francés Christophe Bouton, quien la ha estudiado la cuestión en el libro El tiempo de la urgencia. Mientras que María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que presentó en París el pianista y compositor cubano Omar Sosa su nuevo disco, un homenaje al legendario Miles Davis y su inolvidable King of Blue, pero también a la música afrocubana y al espíritu de los ancestros Egun en la región Yoruba. En el arcano deportivo, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos dice desde la Ciudad de México: gana su 11º campeonato de Liga en la América al vencer en serie de penales al Cruz Azul, que regaló un autogol de Castro y perdonó en 3 ocasiones en tiempo normal, y además falló los 2 primeros tiros de castigo. Nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta la sorpresa del día en el Roland Garros. Fue la puertorriqueña Mónica Puig, de 19 años, que venció a la rusa Nadia Petrova. Vamos a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, en donde nuestro compañero Eduardo Sánchez Flores del Servicio Meteorológico Nacional de México nos comenta que se prevén lluvias muy fuertes a intensas en el sureste y sur de México, generadas por una amplia zona de inestabilidad atmosférica que presenta condiciones para desarrollarse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, para que usted esté bien informado. arcanoradio.com
asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. La emisora de publicaciones Aldeanes, EADCB, y su portal arcanopolitico.com. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del Centro de México, en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión.